conocimiento de la punta de lanza que el gobierno de Chihuahua abrió el camino para la intervención del gobierno de Estados Unidos, de la CIA particularmente, que ahorita voy a demostrar con el documento de la acusación contra Rocha Moya, el compañero senador, compañero amigo gobernador Rocha Moya, el compañero senador Enrique Insunza. Con la propia acusación voy a mostrar la razón que me asiste cuando yo insisto que quien combate al narcotráfico desde las agencias de Estados Unidos es la DEA y no la CIA. Bueno, en el propio documento que hoy fue, que desde ayer a las 6 de la tarde, entiendo, fue entregado a nuestro país. Entonces, estoy en la entrevista con Vicente Serrano y de repente, ya para terminar, me pasa una nota de Emiliano diciéndome que la senadora Telles García nuevamente está atacando a Rocha Moya. Entonces yo termino la entrevista, me dice Vicente Serrano, está bien, no pasa nada. Reitero, yo pensé que estaba en vivo, estaba grabada. Y me voy al pleno a intervenir. Está Lauritzel Castillo, presidenta de la Cámara de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, batallando porque, como es la senadora Telles García, además con su megáfono, le dice, pese a que está tocando, no es el tema, porque el tema era la licencia de Manlio Fabio Beltrones. Y la senadora Lili Telles aprovecha para meter por la puerta trasera el comunicado que hizo el gobierno de Estados Unidos, que por cierto, por aquí lo tenía, ¿no? Aquí está, el comunicado que hace el gobierno de Estados Unidos hablando de el proceso, la denuncia contra Rocha Moya. El día de hoy, Ciudad de México, 29 de abril, la Embajada de Estados Unidos en México toma nota de la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde se han llevado todos los asuntos que tienen que ver con este tipo de delitos de narcotráfico, en contra del gobernador Rocha y otras personas. Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para Estados Unidos y México. Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de Derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen. Los Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos. Mantenemos nuestro compromiso con una relación basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de Derecho. Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones, yo sí, aquí tengo el documento de el Tribunal del Distrito de Estados Unidos de Nueva York, Distrito Sur, de 34 cuartillas que leí completas y que voy a comentar puntualmente. Vale la pena que se los comparta. Y el proceso legal deberá seguir su curso, como es además aquí con lo que hemos hablado, por ejemplo, la gobernadora Campos, que dice, ya va a quedar impune, ¿no? O sea, el proceso tiene su camino. Hay algo claro, la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos. Aquí hay una primera restricción, en lo que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos, porque efectivamente Estados Unidos no puede asumirse como una instancia supranacional, como una policía del mundo que determina tomar en sus manos lo que ellos consideren. Hay límites que los marcos legales de ambos países establecen y que tienen que ver con el debido proceso. Entonces salgo, llego al pleno, pido la palabra, no me la quería dar Lauritzel Castillo porque no quería que se discutiera el tema, y yo tampoco. Lo que yo decía era, pues ya estuvo bueno, ¿no? Ya una intervención muy breve diciendo que cuando se pide licencia, pues se habla bien regularmente, y si no tiene uno nada bueno que decir, no se habla, pero que no se utiliza para meter la agenda política por la puerta trasera. Y entonces se van a discutir aquí los cabrones cuando yo estoy haciendo la videocharla. Entonces, y me distraen.
Y digo, nuevamente hay ataques contra el gobierno de mucha. Yo no conocía este documento. No me dijeron de este documento. Todo fue en muy pocos minutos. Y no presentan pruebas. Acusan y no presentan pruebas, que es el caso de Acción Nacional, que se adorna, por aquí hay un comunicado de ellos, diciendo que insistentemente han hablado del tema, pero no han presentado una sola denuncia en contra de Rocha Moya ni de nadie de los que señalan. Dicen aquí que la desaparición de poderes procede, o sea, en Chihuahua no dicen que hay desaparición, pues con todas las pruebas de la violación al marco constitucional, de un grave delito de traición a la patria, de permitir que agentes extranjeros con uniforme de la Agencia Estatal de Inteligencia fueran cubiertos. Ahí dice, no, actuamos muy bien, estamos combatiendo, todo. Y ahora hablan de que debería darse la desaparición de poderes sin fundamentar legalmente nada, sino en el golpeteo político, pues para variar, haciéndole la tarea al gobierno de Estados Unidos. Del PRI ni se diga. O sea, es terriblemente majadero el documento de Alejandro Moreno Cárdenas, que retomaré en un momento. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores comunica, el comunicado 097-2026, que ha recibido solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la Fiscalía General de la República como procede, y en los documentos no se anexan pruebas. Dice claramente la Secretaría, en el marco del Tratado de Extradición Bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición. Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición. El comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores es muy claro. Rubén Rocha Moya hizo un mensaje en Twitter y luego con los medios diciendo que no tenía ya más nada que añadir, que ya lo había planteado. Su mensaje es contundente: rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará con toda contundencia en el momento oportuno, en el momento procesal. En este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos y a las y a los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable. A las y los sinaloenses les digo que con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia. Y sigue trabajando, platicó con los medios, les dijo que no tenía nada más que añadir. El artículo 40, ahorita me lo pasan. Sergio Clavijo, por cierto, no he escuchado qué fue lo que incautaron en ese narcolaboratorio, nada. Ni incautaron nada, ni un gramo de droga, nada, ni detuvieron a ni una persona, nada. Y Enrique Insunza hace también una larga declaración rechazando enfática y firmemente las imputaciones por falsas y dolosas. Plantea que creció en Badiraguato, ahí también nació el gobernador Rocha Moya, y pues, que eran de origen muy pobre y tuvieron oportunidad de ir a la universidad y se han ido abriendo camino, ¿no? Este ataque tiene intenciones muy claras, no solo es contra la 4T, valores y principios que enarbolamos y en que no transigimos, porque como nos lo dejó escrito el más alto prócer de la patria, don Benito Juárez García, los principios lo son todos, los hombres no somos nada. Seamos claros, es también un ataque, una insidia dirigida al partido Morena, nuestro máximo referente político mexicano, a excepción al presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos. Es mucho más largo, también alude al artículo 40 constitucional, que lo voy a comentar porque hay una parte, es voluntad del pueblo mexicano, constituirse república, el pueblo bajo ninguna circunstancia, esto se acaba apenas el 1 de abril de 2025 de
modificar, de incluir. La compañera presidenta envió esta iniciativa porque es evidente la intención injerencista que se ha venido manifestando hacia el mundo del gobierno de Estados Unidos, y entonces tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Fíjense, porque el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua o mar, espacio aéreo. Estos dos fueron los párrafos que se incluyeron, que estaba solamente es voluntad del pueblo mexicano constituirse en república representativa, democrática, laica, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Y entonces planteó el rechazo categórico y total a cualquier intervención extranjera en los dos párrafos que he comentado, que se adicionaron en esta reforma constitucional. ¿Por qué es importante este tema? Porque pues, no hay casualidades en política y no deja de llamar la atención que esta andanada sea después de haber puesto luz a la intervención de la CIA en Chihuahua. Saludos, comandante Noroña, ni perdón, no olvido, cárcel a los hipócritas, vendepatrias, felicidades, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y Alberto Guzmán, disculpe maestro, en mi opinión estos panistas ya lo tenían planeado, por eso le era su argumento de Rocha. Claro, ya les habían dicho, claro, porque más una investigación de esta pues no se hace en un día. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa dice, es competencia de la Fiscalía General de la República determinar con base de datos de prueba la procedencia legal de las mismas, porque hay una acusación al vicefiscal general del Estado de Sinaloa. La institución rige bajo el principio de presunción de inocencia, que también rige en Estados Unidos. Eres inocente hasta en tanto se demuestre lo contrario, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente. Se plantea que debe haber un estricto apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional. De eso es de lo que estamos hablando. ¿Cómo? Del respeto a la independencia y la soberanía nacional. Porque, a ver, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que lo que aquí se plantea, que ahorita lo van a ver lo que dice, fuese cierto, los delitos se cometieron en México, si fuese cierto, se tienen que juzgar en México. Nos corresponde, es responsabilidad de nuestro marco legal, juzgar delitos como los que aquí presuntamente se señalan. Pero miren, para ir, voy a regresar a este tema, porque pueden pensar los intrigantes que estamos en la... No. Aquí está la acusación, lo voy a leer porque es un párrafo. Esta es la acusación. Luego vamos a ir a lo largo del documento, pero esta es la acusación. Para proteger y hacer crecer este imperio del tráfico de drogas, el cártel de los Chapitos, dice, el cártel se ha aliado con políticos y agentes del orden público corruptos, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el acusado. Estos políticos y agentes del orden público han abusado de su autoridad en beneficio del cártel, han expuesto y sometido a las víctimas a amenaza y violencia y han vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos. En todo el documento lo vamos a ver. No hay ninguna prueba, ni siquiera ninguna cantidad, ningún elemento, ninguna fecha, ningún dato, ningún nombre, nada de que esto haya sucedido. Pero así lo están estableciendo. Por eso la Secretaría de Relaciones Exteriores dice, pues no hay pruebas. De hecho, ciertos funcionarios policiales en México, incluidos algunos acusados, han participado directamente en la violencia y las represalias perpetradas por el cártel, entre otras cosas mediante el homicidio de miembros del cártel, el secuestro de individuos en México, los cuales se les sospechaba de cooperar con las fuerzas del orden público estadounidense. Esa es la primera acusación. Y luego están todos los nombres de los acusados. Y nos vamos a la página 3. A Rubén Rocha Moya, los acusados. El acusado, el actual gobernador de Sinaloa,
cargo que ocupa desde el 1 de noviembre de 2021, o alrededor de esa fecha. Imagínense una acusación de esta magnitud, o alrededor de esa fecha. Dejemos esto insustancial y vamos al fondo. Como gobernador de Sinaloa, es el jefe del Ejecutivo, supervisa los aspectos de administración estatal. Entre otras cosas, Rocha Moya es responsable de la seguridad interna de Sinaloa, lo que incluye la supervisión de las fuerzas policiales estatales, locales, colaboración con organismos federales del orden público mexicano. Rocha Moya es un político veterano, fue elegido gobernador de Sinaloa en junio de 2021 o alrededor de esa fecha, con el apoyo de los Chapitos. Para respaldar la elección de Rocha Moya, los líderes de los Chapitos, entre otros aspectos, ordenaron a los miembros Chapitos que robaran las papeletas con los votos de los oponentes de Rocha Moya. ¿Cuándo esto fue denunciado en el proceso electoral? O sea, ¿de qué estamos hablando? Robaron las papeletas de los votos de los oponentes, pero no se queda ahí. Secuestraron e intimidaron a los candidatos de la oposición. ¿A qué candidato a gobernador de la oposición fue secuestrado y amenazado? A cambio, tal y como se describe más adelante en múltiples ocasiones, tanto antes como después de convertirse en gobernador, asistió a reuniones de los líderes de los Chapitos y otros líderes del cártel en la que prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Con quiénes? Nada. Esas reuniones estaban custodiadas por sicarios del cártel, armados con ametralladoras y otras armas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? Nada. Nada en todo el documento. Entre otras, Rocha Moya ha permitido que los líderes Chapitos colocaran a otros funcionarios corruptos. ¿A quiénes? ¿Dónde? ¿En qué cargos? Nada. Puestos de poder, gobierno estatal y local de Sinaloa, así como determinadas agencias estatales, locales encargadas del orden público y a funcionarios alienados con los Chapitos a la administración de Rocha, que ha protegido a este grupo y al tráfico de droga. Esa es la acusación. ¿Qué lugares, qué momentos, qué cantidades, qué acciones, qué funcionarios, qué responsabilidad? Nada. Nada. Lo de Insunza Cáceres es todavía más abstracto. El acusado es senador, un cargo que ocupa desde agosto o alrededor de esa fecha. Antes de convertirse en senador, Insunza fue secretario general de Sinaloa, un cargo a nivel ministerial designado bajo el mando de Rubén Rocha Moya. El acusado, al igual que Rocha, se ha reunido con los líderes Chapitos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Con quiénes? Líderes cártel han acordado planes específicos y con qué pruebas además. Pero el gobierno de Sinaloa, bajo el mando de Rocha Moya, apoya y protege al cártel a cambio de favores por parte del propio cártel y a su vez ayudan a los acusados y a otros funcionarios corruptos a mantener el poder. Ese es todo el cargo contra Enrique Insunza.